Ya. Voy a abrir el Excel. ¿Estás viéndolo, verdad? Ya. El flujo de caja, ya. Esto es el No estoy viendo, resultado. ingeniero. Se ¿Ah? ve la pantalla, se ve la pantalla negra. Puta, che, no salió. A ver. Ahora, Ahora sí. ya. El flujo de caja, esto de acá, es nada más que el resultado de todo aquello que viene a ser los ingresos, egresos, cuánto es lo que se va a obtener de financiamiento, cuánto hay que pagar de impuestos, y a estos resultados que te quedan acá, que se llaman flujo neto, hay que actualizar con la tasa. Si es Ya. Esa financiado, tasa, ¿ya? Si es esa tasa, ¿quién la da? por eso, eso resulta de acá, fíjate. La tasa de financiamiento, ¿ya? Si vos te vas acá, ¿ya? Te indica dónde está. Dice W5. Me voy a W5, acá, ¿ya? Esta de acá resulta de la ponderación del porcentaje que ha sido financiado multiplicado por la tasa exigida por el ente financiero, esto por esto, más este porcentaje por la tasa exigida por el inversionista, su capital, que es el 13%, te genera este valor. O sea, esta tasa es el ponderado de las tasas con financiamiento y sin financiamiento. Ya. La pregunta ahí sería, ¿por qué un aporte propio te iría a generar solamente el 13% y no más? Sí. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta ahí es pues porque eso es lo que digamos, se ha colocado como una tasa que implica un riesgo, ya, que es mayor a de los entes financieros. Puede ser más, ¿ya? Dice inversión AB11. Si fuese así, esa tasa, como dice acá, AB11, acá, que es esta, ¿ya? Hay algunos docentes o algunos tribunales que he escuchado de que generalmente los inversionistas exigen más a esto. Por ahí puede ser de que ellos exijan 15%. Si fuese 15%, esta tasa ponderada se incrementa, ¿ya? Y si nos vamos acá al flujo, ya ves, está acá con 15%, la tasa ponderada se incrementa a 12,03 y te genera, igual sigue siendo rentable, te genera un TIR alto, más alto que, ¿no? Y un BAN positivo. Entonces ahí la respuesta es, considerando los riesgos que pueden tener en los inversionistas, ¿ya? Se ha considerado el 13%, aunque puede ser más, se dice, nada, puede ser un 15, hasta un 16. Si fuese así, ya el proyecto más va a ser afectado en el flujo de caja sin financiamiento. Si te fijas acá, aquí tenemos 80 y aquí 29. Si le cambiamos donde estaba a 13, ¿ya? Y vamos, fíjate acá, es 80.43 y 98.29.31. Ya. O sea, aquí me voy a volver para atrás, a ver, un ratito. Aquí.
Le vamos a poner un 16%. La ponderada sale esto. Nos vamos al flujo de caja. Oye, un rato, che. 80.49. Vamos a ver qué es lo que pasa. No está cambiando, ¿eh? 80.43, 29.81. A ver. Un ratingo. Vamos a ver qué pasa que no cambia, ¿eh? Vamos a poner el 13. No, mira el flujo de caja. Oye, no cambia, che. Siguen los mismos valores. Y debería cambiar. Qué raro, oye, era un ratingo, no sé por qué debería cambiar esto. Y sigue saliendo el mismo van, el mismo PIB. Ah, ya. Es que la TIR solamente considera los flujos sin actualizar, mientras que el BAN sí. Por eso es que no cambia la TIR, pero el BAN sí cambia. ¿Ya? Entonces está bien nomás. Lo que sí, digamos, va a incidir, digamos, podemos decir, las tasas, más va a ser en el banco. ¿Ya? Por eso es que aquí no cambia. Pero si nos fijamos acá, por ejemplo, con esta tasa, es 648, 327.2 y acá 338, 662.1. Ahí vamos a cambiar de nuevo. Nos vamos a ir a una tasa exigida por el inversionista del 15%. Y sí, o sea, cuando las tasas son exigidas, más tienen un efecto en el banco, ¿ya? Más tiene un efecto en el banco que en la TIR, porque la TIR es nada más que la que resulta de trabajar con los flujos netos más la inversión. Y esa tasa, al actualizar los flujos netos, va a afectar más al BAN que al TIR. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo, lo que ocurre acá. De todas maneras, es bueno, ya que por ahí complementara con algunos conceptos que podás encontrar en internet sobre lo que es el BAN y la TIR y lo que viene a ser, ¿cómo se llama esto? El efecto palanca, ¿ya? Ya. Ese es el Ya, entonces, apalancamiento. por ejemplo, si te preguntaran eso, sí, es lo que te he dicho, pero podemos ver de que Aún así es factible. sí es factible. Lo que sí, digamos, vemos es de que más va a afectar en el banco, ¿ya? Más afecta en el banco. ¿Ya? Entonces aquí estaba con 13%. Acá con 13%. Bien, nos volvemos al flujo de caja, ¿ya? Bien. En este flujo de caja, ¿ya? La inversión total es de $600,000. O sea, eso significa, esa plata se necesita. Ese capital es el que se requiere y es salida.
Pero el financiamiento, del momento que vos te está ingresando plata del banco, ¿ya? Entonces va a compensar esto de acá, estos 600.000. Y ese saldo negativo, ya es lo que va a aportar el inversionista de salida de plata, ¿ya? De tal manera de que aquí, por ejemplo, en los ingresos, ¿ya? Son todos aquellos montos que van a ingresar al proyecto por los servicios que se va a prestar, ¿ya? Que son estos de acá. Y este valor residual, ¿ya? Es aquello que queda todavía de los activos, porque se han ido depreciando los activos. Y aquí te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el método de depreciación? ¿Ya? Y ahí en el texto vos lo tenés de que la depreciación es nada más que una depreciación lineal de los activos de acuerdo a un decreto supremo que se tiene acá en Bolivia, donde se consideran las depreciaciones de varios activos ahí, ¿ya? Y que viene a ser lineal. Entonces, cada activo tiene su periodo de vida, ¿ya? Entonces, esa depreciación, por ejemplo, de estos activos, ¿ya? Si nos vamos acá, fíjate, dice costos, dice. Y en los costos se ha hecho la depreciación de esos activos de acuerdo a la vida del proyecto, que son 7 años. Yo me viera costos acá, ¿ya? Costos C70. Aquí. Depreciación P47. Ya. Aquí fíjate. Ya. El terreno no sufre depreciación. ¿Ya? O sea, incluso los terrenos a veces en el tiempo aumentan de valor. Por eso es que no se deprecia. Pero su valor residual es el que se va a considerar cuando se decida vender esta planta, todo, ¿no? En cuanto a obras civiles, ese decreto supremo dice de que las obras civiles se deprecian en 20 años. Entonces, se divide entre 20 años este monto, ¿ya? Y se lo multiplica por cada año. Claro, por cada año. Entonces, de lo que se depreció en 6 o 7 años que tiene este proyecto, queda como valor residual de este monto, esta cantidad. Con respecto a maquinaria, se deprecian en 10 años y queda este monto. Entonces, pero hay activos, por ejemplo, los equipos de computación. Los equipos de computación tienen una vida corta, incluso creo que es hasta de 3 años, por eso te digo, fíjate bien, si encontrás ese decreto supremo, muy bien, y hay que reponer ese activo, ¿ya? Entonces, se repone ese activo, por eso se llama reposición en el 5º año de ese activo, y se deprecia 2 años más. Entonces, de esos 2 años, ya, lo que queda es 2.600. Eso se debe considerar en la elaboración de los costos fijos, ¿ya? Entonces, es algo que hay que considerarlo, ¿ya? Porque es una plata, ¿ya?
que debe estar contemplado dentro de los costos fijos y no variables, porque los costos variables generalmente dependen de los volúmenes de producción y de aquello que viene a ser, está relacionado al sistema productivo. Acá, esto viene a ser parte de los costos fijos. Bien. Por otro lado, ya, si vos ves acá, se asume un costo del seguro de las obras civiles en este porcentaje. Se asume el costo de mantenimiento, ¿ya?, de estos activos. Y aparte de ello, dentro de los costos fijos se contempla lo que viene a ser la mano de obra indirecta, ¿ya? Entonces, vos tenés acá a este personal, ¿ya? Se consideran los beneficios y con ello se va elaborando lo que van a ser los costos fijos, más aquel capital que significa la amortización al ente financiero, ¿ya? Entonces, de ahí es de que se determinan lo que son los costos fijos, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, ya no lo pillo los costos. Bueno, aquí, por ejemplo, está en lo que se va a gastar y se establecen los costos variables, ¿ya? La verdad que no lo pillo, no sé dónde estarán los costos fijos y variables. Bueno, vamos a ir viendo de acá. Los costos variables están en función a la producción, ¿no? Esto de acá, sí, aquí está. Ahí está. Ya, donde dice costo, vos tenés que hurgar esto también, ¿listo? Por ejemplo, se ha establecido el precio, ¿ya?, de 70 bolivianos al kilo. Cuando la competencia lo oferta a 80 bolivianos al kilo. De todas maneras, si yo me voy acá, ¿ya?, aquí, yo aquí, por ejemplo, lo voy a cambiar, ¿ya? Lo vamos a cambiar un ratingo. ¿Qué pasaría si hacemos un análisis de sensibilidad que sea negativo, en que el precio por X motivo se baje a 60 bolivianos? ¿Ya? Un ratingo, no sé qué está pasando. Costo, flujo G14, dice. Ah, es este que cambia. Ya. Por ejemplo, yo a este lo cambio a 60 bolivianos. ¿Ya? Entonces, el proyecto se ve afectado. ¿Ya? Es decir, de que sigue siendo atractivo, pero aún así, ya tiene un efecto en el BAN y el TIR. Si lo bajamos a 50 bolivianos, aquí ya sin financiamiento ya es negativo, no es atractivo. Aquí sigue siendo atractivo, si es con financiamiento. Si lo bajamos a 45, fíjate, acá ya se hace negativo. Entonces, eso es un análisis de sensibilidad. Una consulta, ¿esto me pueden preguntar y yo tengo que mostrar el Excel o no existe eso? No, si vos querés, podés defenderte con eso. Por eso te digo, si sabés manejarlo esto, al pelo. Si sabés Ya. manejarlo así como yo te lo estoy explicando, al Eso, pelo. entonces, un análisis de sensibilidad va en función del precio. Aquí hemos hecho análisis de sensibilidad al precio. Pero ¿qué Ya. pasaría, ya, si la inversión cambiara? Por ejemplo, yo me viera acá inversión, ya. No sé dónde estará enganchado. Vamos a ver dónde tiene ese efecto.
A ver, si le ponemos 1.2, se incrementa en 20%. Fíjate acá. Es decir, de que la inversión se incrementó en 20%, ¿ya? Si bien, digamos, se nota claramente que afecta en el BAN y el TIR, pero en ambos casos sigue siendo atractivo todavía, ¿ya? Ponemos en 1. Si aumentaran los costos y gastos, por ejemplo, en 20%, 1.2, igual tiene su efecto, ¿ya? Ya se incrementara. Entonces, el análisis de sensibilidad en este caso está basado en los ingresos con respecto al precio de venta, en cuanto a la inversión y en cuanto a los costos que se pueda tener en la adquisición de materia prima y otros. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Aquí, ¿ya? Dice costos y gastos, N79. Me voy acá a costo, a N79 acá, ¿ya? Estos son los costos totales, tanto de los fijos como los variables. Pero en estos costos totales, ¿ya? Se les resta lo que posteriormente se va a sumar, ¿ya? Es decir, vamos a tener lo mismo de acá, ¿ya? Porque a este costo total se le está restando acá, en este flujo, se está restando la depreciación que está en los costos fijos, la amortización intangible y los gastos financieros que también está dentro de los costos fijos. Y al final de cuentas, esto se suma, te va a dar lo mismo, ¿ya? Pero yo te decía de que estos tres de acá se constituye en un colchón financiero que se llama, porque... Escudo financiero. Claro, después nuevamente lo vas a volver a sumar acá, ¿ya? Aquí lo que se hace es básicamente restar, digamos, ¿no? Todo aquello que significa egreso, ¿ya? Con respecto a los ingresos, y te genera esta utilidad, ¿ya? De tal manera de que de aquí se determina cuánto vas a pagar con respecto a los impuestos a las utilidades, a las transacciones, el débito, el crédito, y esto es lo que se debe pagar de impuestos anual, ¿ya? Entonces es ahí de que la diferencia de la utilidad antes de impuesto y lo que hay que pagar, ¿ya? De impuesto, aquí te sale negativo. No hay utilidad porque lamentablemente se lo come el pago de impuestos. Aquí ya tenés una utilidad, que es de 5.000 y así sucesivamente. Acá tenés una pérdida, ¿ya? Y de tal manera de que a esto de acá, ¿ya? Nuevamente se suma la depreciación, la amortización intangible, ¿ya? Y entonces, al sumar, tenés estos flujos netos. Y esto de acá, ¿ya? Es la plata que ponen los inversionistas, por eso es negativo. A estos flujos, vos lo actualizás con la tasa de descuento, ya que es la tasa ponderada, y se actualizan estos de acá, estos flujos. De tal forma de que, por ejemplo, esto dividido entre 1.112 te genera, considerando para el primer año, te genera esto en lo que tiene, digamos, el valor de la consideración del valor del dinero en el tiempo.
acá lo mismo, ¿ya? De tal manera de que el BAN, este BAN, es la suma de todos estos flujos netos actualizados más es la inversión, ¿ya? Por eso es que aquí vos ves sumar todos los flujos netos más la inversión inicial, que es negativo. Y te da un valor positivo. El valor positivo significa de que el proyecto, si es igual o mayor a cero, si es igual a cero, había que ver otras alternativas para tomar una decisión. Si es mayor a cero, significa que el proyecto genera utilidades. ¿Ya? Y la TIR, habíamos dicho que es la tasa que hace cero a este banco. ¿Ya? Y lo mismo se hace con el flujo sin financiamiento. ¿Ya? Es decir, de que acá, por ejemplo, se considera que toda la plata, los $600.000 es salida. Esa salida significa de que está saliendo del inversionista. Entonces, por eso es que no hay ingreso. Mejor es salida total por parte del inversionista. Consecuentemente, se hace lo mismo de allá, pero no se consideran aquí, como no hay préstamo, no se considera los gastos financieros, ¿no? Entonces, te genera esta utilidad, se pagan los impuestos y tenemos esta utilidad neta, ¿ya? Esta utilidad neta, esta utilidad neta se le suma la depreciación y tenemos este BAN y este TIR, ¿ya? Que efectivamente son mayor a cero y esta tasa es mayor que la tasa de descuento o la tasa exigida por el inversionista a su capital. Entonces, si por ejemplo yo me vengo acá a inversiones, ¿ya? Y le ponemos acá 16%, por ejemplo. Y me vengo aquí, ¿ya? Vemos de que aquí, ¿ya? Con 16%, ¿ya? El BAN sigue siendo atractivo, pero es menos que antes, ¿ya? A ver, vamos a mirar acá, yo lo copié acá los valores. Con 16%, ¿ya? El BAN nos genera 257.000, que cuando era el 13% generaba esto acá, ¿ya? Entonces, ahí pueden preguntar, consulta, ahí pueden preguntar con qué porcentaje exigible de inversionistas, de los inversionistas privados haría que es que tu yo ahí, proyecto por no sea ejemplo, factible. ¿Puede ser esa pregunta? no tengo idea realmente cuánto en la vida real exigen a su capital los inversionistas. Por eso te digo, tendrías que entrar a internet y ver, ¿ya? Ya, pero puede hacer esa pregunta, digamos. Le hicieron, una vez le hicieron. Nada raro que posiblemente ese cojudo está ahí de tu tribunal. Es lo que ya te he dicho cuál es la respuesta. Hay casos en que los inversionistas exigen más del 15%, pero para este proyecto se ha considerado el 13%, que es 3 puntos más, ¿ya? Que las tasas exigidas por los entes financieros. Listo. Ya. ¿Qué otra pregunta usted cree que tengo que buscar información? El efecto palanca. El efecto palanca, ya. ¿Ya? El efecto palanca. ¿Y usted qué ha visto en las defensas que han preguntado? Ya ¿Todos se te he van a esto dicho, financiero? porque aquí se van más pues a esto.
que es el banco, Ya. el combustible. Porque eso es lo que ellos dominan, pues, ¿no? Claro. En la Y ingeniería no se meten. muy poco. Te pueden preguntar del programa de producción, algunos, ¿no? Ya. ¿Ya? ¿Qué más? Programa de producción, de balance de materia, no. Por ahí alguien. O te pueden preguntar, ¿cómo determinaste el consumo de energía eléctrica? Ya. ¿Ya? Y eso, prácticamente eso yo lo he sacado de los datos experimentales que hicieron en su cuba electrolítica ya en la Gabriel. Ya. ¿Qué otra más podría ser? ¿O a qué se refiere? Bueno, ¿Qué es mira, qué pregunta? yo todavía te las he barajado. Ya. Pueden preguntar cómo has hecho tu programa de producción, cómo has determinado tus planes de requerimientos materiales, el tiempo de cincado. Por ahí algún curioso te va a decir cuál es el tiempo de vida útil o que un recubrimiento metálico puede tener acá en Santa Cruz, por ejemplo. Aquí, Ya. pues, Eso depende, lamentablemente, pues, la humedad es alta. eso depende del espesor, ¿no? Y de qué lo Depende. vas a trabajar. Ahí yo Ujú. tiro unos datos que me la tiene que creer. Entonces, eso es lo que algunos por ahí te pueden preguntar de eso. ¿O qué norma? ¿Bajo qué Ya. norma? No le tengo, sí, ya la sé todas esas. No, no le tengo miedo a nada de eso. Tengo miedo de esto financiero nomás. Ya, ingeniero, escúcheme lo que vamos a hacer. Eh, Hoy voy a estudiar toda la tarde y la noche y mañana yo lo voy a exponer hasta, hasta que entremos antes de lo financiero y ahí ya en lo financiero eh, o le trato de exponer y a usted me corrige. Sí, yo quiero precisamente eso. Pero te Ya, digo, pero yo a tu amigo Montaño, mierda, en dos patadas lo he visto, que no, ni él mismo conoce el proceso. Por eso es que yo quiero escucharte, y de ahí sacudirte. Ya de aquí en ya, adelante, el que va a preguntar voy a ser yo, porque yo perfecto. ya he agotado todo lo que yo sé. ¿Ya? Ya, lo único le tengo miedo es a esto, pero esto lo voy a leer. Mira las grabaciones, te la voy a mandar más un rato. La voy a mandar Ya, al pelado. eso le encargo, por favor, esta grabación y con eso ya me defiendo hasta mañana. Ya, pues, Ya, listo. queda pendiente esta. Mañana, ¿a qué hora usted piensa que es factible para usted? En la mañana. A las 10 de nuevo. Ya, 10 a.m. mañana, ya está anotado. Y mañana en la tarde ya lo charlamos ahí. Vamos a ver, ¿ya? Es que tengo Ya, que leer exámenes. ya, queda esta pendiente, ingeniero, y ya arreglamos mañana. Ya, Entonces, le debo esta. ya, ¿Listo? Así listo. quedamos. Gracias. Ya, Me la bueno, envía, porfa, ya, lo más pronto. ya, Envíemela la grabación. Gracias. Hasta listo. luego. Chao, amigas. Gracias, gracias. Ya.